Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti. Socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, Jesús. Oh, Jesús. Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti. Mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti. Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti. Mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti. Dios, tú eres mi ayudador, tú nunca me dejarás, Señor. Es mi amigo fiel. Socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti. Socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti. Socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti. Socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, Jesús. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana de día jueves, una mañana fría, ¿ah? Pero, como dice su palabra, este es el día que hizo el Señor. Amén. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Dios nos ayude en este día a empezar esta nueva jornada delante de su poderosa presencia. Amén. Saludamos a nuestros hermanos que están con nosotros, a nuestra hermana Catherine Vergara, Dios le bendiga, a nuestra hermana Mónica Núñez, nuestra hermana Angélica Ortiz, nuestra hermana Loreta, nuestro hermano Rodrigo Vázquez y nuestro hermano Manuel Cárdenas. Dios
le bendiga grandemente. Agradecemos una vez más a nuestro Dios la oportunidad que nos brinda de estar delante de su presencia en este día jueves. Ya nos quedan 2 capítulos del libro de Juan. Estamos culminando ya el relato de Juan con respecto al ministerio de Cristo en esta tierra. Hemos aprendido bastante, hermanos, porque siempre el recorrer las Escrituras nos va dejando nuevo conocimiento, experiencias nuevas, para dar más abundante conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús, que nos compete. El día de hoy se reúnen nuestras hermanas en el lugar de Trieste a las 17:30 horas. Amén, hermana, no deje de ir, amén, no deje de asistir, es importante su asistencia, amén. Dios bendiga a nuestra hermana Mónica, que está a cargo de nuestras hermanas. También bendiga a nuestras hermanas que el día de hoy ya están dispuestas, ¿verdad?, para acudir a congregarse en este lugar. También lo haremos en el lugar de Maipú, 7:30 a 8 de la noche. Estaremos por ahí aterrizando en ese lugar para estar con nuestros hermanos después de tanto tiempo que no nos habíamos reunido en aquel lugar, para estar con ellos y compartir las oraciones y el consejo siempre oportuno de la palabra de nuestro Dios. Así que el Señor nos ayude en esta hora, nos guíe con su sabiduría y su poder. Bien, el día de ayer culminamos, ¿verdad?, con la sepultación de Cristo, el capítulo 20. Quizás para muchos, como por ejemplo para los caminantes de Maú, ahí fue el fin. Jesús fue sepultado y pareció, escuche bien, pareció haberse apagado esa luz, como dice Juan, que alumbraba a todo hombre. Para muchos fue quizás uno más de los que apareció en la historia de Israel, proclamándose como el Mesías, como el enviado. Sí, tal vez para muchos la muerte de Cristo cerró un ciclo de esperanza, un ciclo de entusiasmo, y esto culminó con la sepultación. Amén. Pero, y me gusta mucho este pero de Dios, pero Dios tenía otros planes. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde la han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Si bien es cierto, en estos 10 primeros versículos, el apóstol Juan hace un resumen de todos los detalles, ¿verdad?, que ocurrieron en ese momento. Las mujeres iban
con especies aromáticas, a ungir el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Iban pensando quién les iba a correr la piedra. Ahora, recordemos que ahí, de acuerdo a Mateo, los sacerdotes, los fariseos, colocaron una guardia pretoriana, porque adujeron que los discípulos iban a venir, iban a robar el cuerpo, y esto iba a confirmar lo que este hombre había dicho de que iba a resucitar. O sea, para ellos, aún Jesús después de la muerte les causaba un miedo particular. Entonces las mujeres llegaron a aquel lugar, ¿verdad? La piedra estaba removida. La piedra no estaba en su lugar. El sepulcro estaba abierto, por lo cual cualquiera pudiera tener acceso a entrar. Juan hace este relato, como decía antes, saltándose muchos detalles que sí los otros evangelistas los anotaron para el complemento de todo lo que se está relatando. Como dije antes, con la sepultación de Cristo se cerraba para muchos la esperanza. Se apagaba de que ese ciertamente era el Mesías. Pero no fue así. Amén. Vemos la piedra removida, vemos unas mujeres confundidas, unos discípulos turbados con lo que está aconteciendo. Es algo extraordinario. Es algo que nadie entiende en ese momento. Sí, el cuerpo no estaba. El sudario estaba ahí. Los lienzos con los cuales había sido envuelto estaban ahí. A diferencia de Lázaro, ¿se acuerdan? Lázaro estaba con los lienzos enrollados y tuvieron que desatarlo. Por eso Jesús dijo, desatarle y dejarle ir. Aquí no había cuerpo. Estaban los lienzos, estaba el sudario, estaba el sepulcro, pero no estaba el cuerpo. Jesús había cumplido su promesa. Jesús había resucitado de entre los muertos, como dice el apóstol Pablo, que Él fue muerto por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hoy, el primer día de la semana, que para nosotros es el día domingo, se abrió nuevamente la esperanza. Iluminó, irradió la esperanza para los hombres, ciertamente en medio de un caos, de una confusión, de un poco entendimiento. Dios se estaba manifestando una vez más, aleluya, una vez más a los suyos. Iba a ser un proceso que iban a vivir esta gente, y esto es lo que Juan relata. En este día domingo, el primer día de la semana. Amén. Pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto. Aleluya. Y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, maestro.
Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que le habían dicho estas cosas. Que encuentro más maravilloso. Sí, esa mujer que estuvo a los pies de la cruz de Cristo, llorando a su maestro, viendo a su maestro crucificado, viendo el padecimiento, ahora lo ve. Sí, fue la primera que lo vio resucitado. Ella tuvo el privilegio de dar la buena noticia, no la del Evangelio, porque muchos dicen, ahí la mujer fue a anunciar. No, no la del Evangelio. Ella fue a dar la noticia de la resurrección de Cristo. ¿A quiénes? A sus discípulos. Ella fue encomendada por el mismo Señor para ir a dar a sus discípulos, que estaban llenos de miedo y de incredulidad en sus corazones, la buena noticia que el Cristo había resucitado. Sí, que ya no estaba ahí en la tumba, en ese sepulcro, que como dice el relato anterior, estaba en un huerto. Y eso, como dije ayer, me viene a la memoria de aquel oscuro día en que Adán y su mujer cayeron en la red del enemigo, en la mentira y en el engaño de Satanás. Y el hombre quedó confinado a la muerte. El hombre quedó separado de Dios. El hombre ya no tenía esperanza. En aquel huerto, que un día era un huerto de felicidad, de gozo, en el cual Dios se paseaba por aquel lugar y el hombre administraba, se tiñó de tristeza y de amargura, producto del pecado del hombre. Pero desde este huerto, desde este sepulcro, revivió la esperanza del hombre, como el salmista dijo, pacientemente, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego cántico nuevo en mi boca, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos, dice, y temerán y confiarán en el Señor. La confianza había renacido. La esperanza no estaba muerta. No, la esperanza no había muerto. Sí, porque la esperanza no muere. Y por eso Pablo dice que el que tiene esta esperanza, en él se purifica. Y esta es nuestra esperanza, amados. La misma esperanza que sintieron estos hombres. La esperanza no había muerto. Para muchos tal vez sí, pero para usted y para mí no ha muerto. Dice la Escritura, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aleluya. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío.
Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. La labor comenzaría muy luego, muy pronto. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Hermosilla de Maipú. Sí, estos hombres iban a ser los que iban a propagar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Por eso Jesús les encomienda esta misión: a quienes os remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Iba a comenzar una gran obra de salvación. Había que expandir ahora esta nueva noticia, esta buena nueva de salvación. Y estos hombres fueron los que fueron encomendados de parte del Señor. Aquella noche de la resurrección estaban temerosos. Sí, se había creado en el lugar una gran confusión. La guardia no sabía qué responder con lo que había pasado. Los fariseos, sustentando su mentira, le dijeron: declaren esto, que los discípulos vinieron y robaron el cuerpo. Los guardias se habían desmayado. No vieron cuando la piedra fue removida. No vieron a Jesús resucitado. Solamente los suyos pudieron alcanzar y ver esa bondad de Dios, porque Dios es bondadoso con los suyos, con los que creen, no con los que no creen. Pilato tampoco fue testigo de la resurrección. Los fariseos tampoco fueron testigos, solamente aquellos que él les dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino de los cielos. Y usted y yo hoy día conformamos esa manada pequeña, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Siéntase un privilegiado. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Estaban encerrados, temerosos. Jesús traspasa los muros y se muestra a sus discípulos. Tomás no estaba aquel día. Pero mire lo que dice la Escritura. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos